limpiar la cámara, hermano. Espera, hermano. Gloria al Señor, preciosa alabanza, hermano. Bien, hermanos, acabamos de quedar con este primer bloque de alabanzas. Y hermanos, después de la predicación, quedarán las siguientes alabanzas de las iglesias que hemos participado, como lo es Camino de Vida, y también la iglesia Roca de Salvación, y la iglesia de Sinaí de Libertad. Serán los hermanos con las iglesias que estarán, hermanos, continuando con las alabanzas después de la predicación. Tenemos, hermanos, la predicación a cargo de la iglesia de Cantón del Niño y de Magallanes. Tenemos dos predicadores, hermanos
y después de la alabanza también tendremos una oración especial, hermanos, de sanidad y avivamiento espiritual por la iglesia El Sinaí, el Plural. Queremos dar este espacio, hermanos, este privilegio al pastor Jesús Hernández. Él viene de la iglesia Asamblea de Dios Canaán, Cantón Montañita. Hermanos, como correspondía al culto de la tarde, pero hermanos, tomamos la vida, hermanos, en este culto juntamente con nosotros y damos la bienvenida a nuestros hermanos. Así que, mis amados hermanos, ha llegado la hora de poder oír palabra de Dios. Ya Dios les ha dado a nuestros hermanos el cual nos van a repartir en esta mañana, hermanos, y sin duda Dios estará hablando a nuestra vida. Porque la Biblia dice, amados hermanos, que es Él quien conoce las intenciones de nuestro corazón. Él es quien escudriña cada una de nuestras vidas y nos va a hablar conforme la necesidad que hay en la iglesia del Señor reunida en esta mañana. Dejo al pastor, el hermano Jesús Hernández, para que pueda hacer la oración con el predicador, con el Señor que viene tu hermano. Es una bendición poder oír la palabra esta mañana, hermano. Yo sé que están deseosos de oír palabra del Señor. Dios me bendiga, hermanos, en esta mañana. Dios me bendiga, hermanos. Es un privilegio estar en este lugar reunidos para darle una honra y gloria porque Él se lo merece. Dios bendiga al pastor Omar por habernos invitado. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los pastores y ministros que están en esta mañana dándole la honra y la gloria a ese Dios que vive y permanece para siempre. Como ya dijo el hermano, porque correspondía a la tarde, pero tengo un compromiso, hermanos, después del culto, voy para la unión, entonces no podía estar en la tarde, pero estamos acá, hermanos, dándole la honra y la gloria a ese Dios que vive y permanece para siempre. Dios bendiga a la iglesia, fuente de bendición, Dios bendiga a su pastor, sé que ha orado mucho por nosotros como familia, hemos estado pasando una situación bastante difícil, hermanos, con mi hijo. Por 11 meses estuvimos en el hospital, ¿no? Y hoy hace 8 días que venimos, hermanos, del hospital, ¿no? Mi esposa, desde que salió de casa, no volvió hasta el viernes pasado, hermanos, 11 meses ella estuvo allá y yo venía cada 15 días a la iglesia. Entonces, hermanos, pero la iglesia fue de bendición. Yo sé que muchas iglesias, hermanos, que se dieron cuenta, estuvieron orando por mi niño. Gloria al Señor. Así que el día que iba a hacer la cirugía, hermano Omar me dijo, hermano, ahora tenemos ayuda. Gloria al Señor. Yo sé que estuvieron orando por mi niño, por una cirugía, hermano, de alto riesgo. Parecía que todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Nos decían que el niño podía morir en el proceso de la operación, pero yo le dije a los médicos, cada ser humano tiene un día que va a morir. Y si el día de mi niño es mañana, mi niño va a morir. Y si Dios dice que no es el día de morir de él, va a vivir. Gloria al Señor. Así que, hermanos, vamos a orar por la palabra. ¿Cuántos queremos que la palabra nos hable? Yo puedo usar a los hermanos que les van a exponer esa palabra. Ellos solamente son un canal de bendición, quienes nos impartirán la palabra y será Dios hablando a usted y a mí de acuerdo a nuestra necesidad. Oramos en esta mañana. Buen Dios y Padre que estás en los cielos. Señor, hablado de esta preciosa idea ahora, estamos aquí en este lugar, Dios, en esta casa de oración, donde se alaba, se adora, se honra, se glorifica tu nombre. Padre glorioso, bendice a cada uno de los hermanos y hermanas, oh Dios, que han podido llegar a este culto de la mañana. Te pido, Dios,
Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Tengo mucha bendición poder estar acá. Dios bendiga a nuestro hermano pastor, a nuestro hermano Guerra, a todo el ministerio, a toda la congregación, toda esta iglesia y a todos aquellos que estamos acá presentes en esta preciosa mañana. Nos es de mucha bendición el poder estar en la casa de Dios, el poder estar en esta fiesta muy hermosa, porque esta es la fiesta que nosotros celebramos. El mundo, hermanos, espera cierta fecha para poder celebrar sus fiestas, pero nosotros, bendito el nombre del Señor, no tenemos fecha. Nosotros cada día le celebramos fiesta a nuestro Dios, le adoramos y bendecimos su santo y bendito nombre. Venimos, hermanos, de la iglesia Casa de Dios, Puerta del Cielo, ubicada en el Cantón del Niño, Caserío de Ciprés, con nuestro hermano pastor Inocente Argueta. Él me decía: salúdenme a todos los hermanos. Hay muchos que me conocen, otros quizás no, me decía, pero díganle de mi parte que saluden el envío de todos. Así es que no me quería quedar con eso. Y hermanos, Casiano se alegra, quizás por su condición física, su salud, él no puede salir, pero él se alegra. Él dice que se queda orando cuando nosotros salimos, que Dios nos guarde. Bendito el nombre del Señor. Le damos gracias a nuestro Dios, también a nuestros hermanos por cedernos la confianza de poder, hermanos, ser nosotros que prediquemos la palabra del Señor, y para eso estamos, para servirle al Señor. Cuando yo acepté, hermanos, quiero decirle que Dios me sacó de una situación muy difícil, donde ya no veía salida, pero en ese momento yo le dije al Señor: si usted me permite, yo le voy a servir. Y gracias a Dios que hasta este día aquí estamos para su gloria. Y vamos, hermanos, a hablar de la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 y el versículo 30. Vamos a leer un solo versículo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 30, un solo versículo vamos a leer para la gloria de nuestro Dios. Si lo tenemos, hermanos, me confirma con un amén, para que todos juntos leamos la palabra del Señor. Yo sé que nos hemos gozado en la alabanza, pero también podemos gozar en medio de la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra, hermanos, honrando al Padre, honrando a su Hijo, con la unción de su Espíritu Santo. Dice así la letra: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Leamos nuevamente, hermanos, yo creo que lo podemos memorizar este versículo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Amén. ¿Cómo le decimos amén a esta palabra? Yo no sé si usted ha oído alguna vez a un hermano decir esto, mencionarlo.
Y vemos hermano que Juan inicia su ministerio. Juan sale de aquel desierto y comienza a predicar a las multitudes y comienza a anunciar el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y haga cada uno de nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Juan comienza a predicar el arrepentimiento. Juan comienza
yo no soy el Cristo. A pesar, hermanos, de que Juan atraía quizá a multitudes, de que Juan se había hecho popular, por decirlo de esta manera, pero Juan quería ver clara su estima. La palabra del Señor dice que no tengamos más estima del que debemos de tener. Entonces, Juan, hermanos, le dice, sino que será enviado delante de él. El que tiene la esposa, le dice Juan, es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Juan entendía su misión y él, hermanos, él le dice, yo no soy el esposo, soy el amigo del esposo. Cuando en Israel se celebraba una fiesta, había un personaje que quizá muchas veces no mencionamos, pero había un personaje que se llamaba el amigo del esposo, que era una persona, un amigo muy cercano a aquel esposo que se iba a dar en bodas. Y yo pienso que para la tarea que era designado este hombre, el esposo le tenía mucha confianza, porque este era el encargado de organizar aquella boda. Él, el amigo del esposo, era el encargado de presidir aquella boda, de que todo en aquella boda saliera bien, de que todo lo que se suministraba ajustara en aquella boda, de que todos los días que se celebraran bodas, el amigo del esposo era el encargado, amados hermanos, de poder dirigir en orden y como era debido a su costumbre aquella boda. Y este era Juan. Pero dice la historia que el amigo del esposo, cuando oía aquel grito de alegría, de gozo del esposo, que cuando él encontraba que la esposa que se le había sido dada era una esposa virgen, él daba un grito de alegría. Cuando el amigo del esposo oía aquel grito de alegría, él comenzaba a retirarse discretamente. Él comenzaba a retirarse discretamente. Esa era la tarea del amigo del esposo. Y esto es lo que Juan el Bautista le dice: yo solamente soy el amigo del esposo. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos a un hombre humilde reconociendo la autoridad de Cristo, reconociendo a aquel quien Dios puso por sobre de él, reconociendo que ahí estaba quizás terminando su tarea, reconociendo que ya era el momento en que el ministerio de Cristo comenzara a surgir, comenzara a alabar el nombre del Señor, a desempeñarse. Juan, mi hermanos, un hombre muy humilde. Y es ahí cuando Juan le dice: es necesario que Él crezca. ¿Cuántas cosas la palabra del Señor nos dice que son necesarias? La Biblia dice que nos es necesaria la paciencia. La Biblia dice que es necesario que oigamos y que practiquemos la palabra del Señor. Necesario que con buena diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y entre las cosas necesarias, acá está otra, y dice: es necesario que Él crezca, pero que yo vengo de alabar el nombre del Señor. Y es ahí donde entra este tema que hemos tomado, anhelando más de la presencia de Dios. Vemos que Juan, hermanos, no tuvo envidia de que Jesús comenzara a hacer milagros, ya que Juan no hizo ningún milagro, podemos decir, de aquello sobrenatural, hermano, y aún este hombre
de que aquello que nosotros quizás no pudimos hacer, Dios levante a otro hombre que lo haga. El que Dios oculta a alguien no le debe despertar celos en mí. Porque pasa muchas veces de que Dios está usando a una persona y viene el ministro y ya no lo puede predicar. Que gran error, hermanos, porque hay ministros que no le dan nada a otro predicador. Porque hay ministros que no dejan que otro predicador desarrolle el talento que Dios le ha dado. Y ahora todos somos llamados a trabajar en esta vida. Acá todos somos llamados a predicar el mensaje de la palabra del Señor. Todos somos llamados a trabajar en la vida del Señor. Usted tiene que darle tiempo. Si Dios está ocupando a un joven, a un anciano, usted tiene que darle tiempo. Alabanza en el nombre del Señor. Amén, los pistas no se molestó que toda la gente se estuviera yendo por Jesús a ser bautizado. Juan el Bautista dijo: si este es mi gozo, porque es bueno estar. Este es el gozo que yo tengo. Este mi gozo está cumplido. Que ustedes no saben que es necesario que Él crezca. Es necesario. Y a medida que Él crece, yo tengo que menguar. Alabado sea el nombre del Señor. Es necesario, hermanos, que para que Él crezca nosotros menguemos. Ahora, hermanos, en nuestra vida personal, en nuestras congregaciones, ¿será que estamos viendo esta necesidad? ¿Será que estamos viendo esta gran necesidad que tenemos hoy en día? Esta es una de las grandes necesidades que tenemos nosotros, los cristianos, los ministros, los predicadores, el poder entender que es necesario que Él crezca. Es necesario
se comienza a celebrar el día del pastor. Se comienza a celebrar el día del ministro. Y aquel culto ya no se va a adorar a Dios, sino que a honrar al hombre. ¿Cómo puede ser esto? ¿Será que Cristo está siendo engrandecido? ¿Será que Cristo está siendo honrado? Y hoy en muchas congregaciones se celebra el día. Se le da atributo menos a Dios. ¿Por qué? Porque ha surgido, hermanos, ha surgido, hermanos, la honra para el hombre. Porque ha surgido el yo. Y cuán difícil es batallar con el yo. Porque hay predicadores que han menguado. Muchas veces hemos menguado. ¿Sabes por qué? Porque ahora ya no pongo a Cristo en primer lugar, sino que me pongo yo. Ahí es cuando la palabra dice, pero es necesario que yo mengue. Porque muchas veces ya no se pone a Cristo en el centro del mensaje, sino que lo yo. Y muchos ya no predican a Cristo, sino que predican yo tal cosa, yo hice esto, yo estuve en tal lugar, yo no quiero saber de usted, yo quiero saber de aquel que me compró personas a mí. Yo sé que usted no quiere saber de mí, sino de Cristo, porque mi presencia acá no hace ninguna diferencia. Lo que hace la diferencia en este lugar es la presencia de Cristo. Su presencia es lo que hace la diferencia. Cuando alguien canta, hermanos, lo que hace la diferencia no es aquella voz bonita que pueda tener, es la presencia de Cristo. Cuando alguien predica, lo que hace la diferencia no es que quizás sea tan elocuente o pueda hablar bien, es la presencia de Cristo, la presencia de Dios. Es necesario en nuestro ministerio, en esta escala, en el cuadro, para hacer la organización. Es necesario que crezca, pero nosotros tenemos que menguar, tenemos que decirle al Señor, llévame de vida, vacíame de mí, vacíame de mis pensamientos, vacíame de mí, bendito el nombre del Señor, de mi egoísmo, de mi avaricia, y llévame de tu presencia. ¿Cuánto estamos dispuestos a decirle al Señor, lléname más de tu presencia? Lléname más de tu presencia. El rey David, hermanos, cuando él pecó delante de Dios y él sintió que la presencia de Dios lo estaba dejando, lo estaba desamparando, David comenzó a sentirse que él era el rey y que ahora él podía decidir. Ya no dejó que Dios tomara las decisiones en su vida y comenzó él a decidir por su propia cuenta. Ahí está el problema, cuando decidimos por nuestra propia cuenta y no dejamos que Dios dirija nuestra mente. Alabado sea el nombre del Señor. Él dijo, yo soy el rey, puedo hacer lo que yo quiera, y comenzó a hacer lo que él quería. Y hermano, pero cuando llegaron las consecuencias y sintió que Dios estaba apartando de él sintió el amargo de que la presencia de Dios sea alejada. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando él siente que Dios se había alejado de él no le dice a Dios como Saúl, que Saúl, él no quería dejar el trono, no quería dejar la corona, pero la presencia de Dios ya lo había abandonado. David, por el contrario, le dice a Dios, yo no quiero más, si me vas a quitar el reino, quítame el reino, si vas a quitar la corona, quítame
Este hombre dice que disertaba la palabra de Dios con gran vehemencia, con gran pasión. Alabado sea el nombre del Señor. También, hermano, de hombres como Esteban, que dice la palabra del Señor de estos hombres que no estimaban aún su propia vida. ¿Cree que estos hombres no estaban llenos de Dios? Aún no estimaron su propia vida. Por eso es que cuando Esteban predicaba el Evangelio, lo llevan delante de aquel tribuno, lo llevan delante de aquel hombre, y lo acusan de blasfemia contra el templo y contra la ley de Moisés, y comienzan a injuriarle, y él le dice: oye, hermano mío, y comienza a disertar. Adorar a Dios con toda libertad.
Aquí no hay ninguna restricción, ningún obstáculo para que nosotros no podamos disfrutar de una presencia de Dios a plenitud, para que usted pueda disfrutar de ella, gozarnos, dejar a un lado las preocupaciones, los problemas, las ansiedades y todo aquello que nos oprime y que nos detiene para que nosotros podamos alegrarnos, sino que todo eso tenemos que dejar a un lado. Y cuando estamos acá, hermanos, captivar todo pensamiento a la voluntad de Dios y gozarnos. Pero hermanos, para eso nos han invitado, porque diga, hermano Rosito, nos han invitado para que nos alegremos, para que disfrutemos de esta fiesta grande, alabados a Dios. Aquí no está, hermano, un invitado cualquiera, está el invitado de honor, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya, el poderoso, grande, que nos creó, el que hizo el universo, el grande de Israel, alabados a su nombre. Y vale la pena, hermano, venir ante su presencia con regocijo, con alabanza, con adoración, con reverencia, reconocer que es grande, que es poderoso, que su presencia y se detiembla la tierra, alabados Señor. Bendito sea Dios. Qué lindo es estar en la presencia de Dios. Aquí se van los problemas, aquí se van las dificultades, ya que exista, pero Dios está en medio de nosotros. Primero, un saludo para todos los pastores y ministros de diferentes partes que han venido, a todos ustedes, hermanos y hermanas. Primero, nuestro hermano ya nos impartió este precioso consejo. ¿Cuántos hemos entendido, hermanos? Porque es importante que también entendamos que morimos. Porque si solo nos quedamos ahí, que esto y lo otro, no sacamos provecho. Porque el propósito de la palabra de Dios es que saquemos provecho de ella, para que nos alimentemos, así como ya nos alimentamos en la mañana con ese alimento para el cuerpo, hacia ahora tenemos que alimentar nuestra vida espiritual, para que, hermanos, de esta manera nosotros podamos estar fuertes, estar firmes, estar constantes, saber de dónde venimos y para dónde vamos, saber lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y ese es el propósito de la palabra de Dios, nutrirnos, formarnos, darnos carácter. Bendito sea Dios. Entonces, para eso, hermano, Dios nos da una enseñanza. Y esta mañana ha usado a esta hermana, pero de una manera bien clara. Yo creo que nos ha hablado claro el Señor. Yo creo que nos ha hablado claro el Señor. Porque a veces nosotros no agresivos todavía de la vida vieja, de la vida del mundo, del hombre de esto, todavía hay agresivo. Y para eso viene la palabra de Dios, para que nosotros podamos alinear nuestra vida espiritual, formar nuestra vida espiritual, y de esta manera, hermanos, se nos hace fácil el poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque todos nosotros los cristianos hemos sido llamados a crecer. A crecer. Hermano, que feo se ve un niño, hermano, que digamos de 30 años, que hablando de un niño de 30 años, tenga que andar con facha. ¿A qué se le ve un niño de 30 años tomando facha? ¿Cómo lo ven ustedes, hermano? O que nos tenga alimentando todavía en los pechos, aleluya, que nos tenga alimentado en los pechos. Y saber, hermano, lo que Dios nos ha dado a nosotros para que de esta manera el Evangelio no nos sintamos una carga, sino que sintamos que es un deleite, amar a Dios, servir a Dios, vivir para Dios, hacer la obra de Dios, hermano. Porque a veces se nos convierte el Evangelio en una carga. Y no sentimos ganas ni de salir, ni de orar, ni de ir a cantar. ¿Por qué tú no es una carga, amigo? A una gente, a una. Y más ahora niños cuando tienen esos paqueos, se quedan asustados a los creyentes de antes, hermano. ¿Qué es lo que hacía? Un castillo, allá por todas las barreras y todas las lomas. Y ahora tenían un carro de la grande acondicionado. Hasta nos dormimos ahí. ¿Qué vida tan cómoda la que Dios nos ha dado? Alabado sea Dios. Pero para eso viene la palabra. Para eso viene
Fíjense que con el hermano Dios vamos a hablar esta mañana. Grande y poderosamente. Para que los que estamos acá, hermanos, podamos llevar buenas nuevas a los que no pudieron estar esta mañana y decirles que Dios nos ha hablado. Que decirles que Dios nos ha ministrado. ¿Qué es lo que dice ahí? En Juan capítulo 3, versículo 30. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo me lea. Pues está ya la gente de la Biblia, hermanos. ¿Ves? Porque el momento, hermano, que la Biblia viene hablando de esta manera es porque nosotros hay residuos de tuyo. Y aunque seamos creyentes, hay residuos de hermano, de altanería, de arrogancia. ¿Me entiendes? Y no queremos ver a una persona que supere. No queremos ver a una persona que vaya de aumento en aumento, alabados a Dios. Siempre queremos nosotros ser mejores. ¡Oh! Y no vayan a aplaudir para el juramento que está predicando. Dios quiere arrancarnos todo eso y que le demos la gloria solo a Él. Aquí la gloria es para Él. En todo lugar la gloria es para Él. Él no comparte su gloria con nadie. Porque el único que merece gloria y honra es el que hizo los cielos y la tierra. Entonces Dios no está de acuerdo con el orgullo, con la arrogancia. Aleluya. Por eso la Biblia dice que Él resiste a los soberbios, pero le da gracia. Le da gracia a los humildes. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere. Hermano, eso es lo que Dios desea. Una iglesia humilde. Alabados a Dios. Mira, hermano, cuentan de esos hermanitos del año 50, 60. Hermano, que cuando predicaban, ¿y qué dicen? ¿Qué coquetillos? Son los que están toda regalita. No tenían apariencia. Alabados a Dios, no tenían combinar el vestuario, porque no usaban corbata, no usaban saco. Hermano, qué humildad. Alabados a Dios. Pero como ellos agarraban, era el tiempo de predicar. El poder de Dios se movía. Alabados a Dios. La gente comenzaba a sentir la gloria de Dios. Ahora no. Ahora para que tenemos que ver el carro que trae. Tenemos que ver qué viene. Si viene en helicóptero, si viene en avión, si viene en barco. Pero que venga a llegar alguien en un burrito, en un caballito, en un asnito, o a pie. Esa es la verdad. Mira, para eso viene la palabra. Hermano, nos habla del personaje más ilustre para este tiempo de gracia, Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Jesús, cuando habló de Juan el Bautista, dijo que salieron a ver al desierto a un hombre con delicado vestido. Tú sabes que los orgullosos, pero no se enamoran de sus propios. Dice
vino hoy? ¿Cuál era su lugar? ¿A dónde vivía Juan? ¿Cuál era su comida? ¿Cuál era su vestido? ¿Cuál era? ¿Ah? Yo me imagino que Juan no usaba. Hermano, no tenía una apariencia, pues, aparentemente, hermano, así, que uno puede pensar, no, pero que era hombre, pues. No tenía, alabado sea Dios. Pero sabe, ese hombre estaba investido del poder de lo alto. Mire, cuando Juan abría su boca, los reyes temblaban. Tenía autoridad, tenía poder. No era un hombre, hermano, que le temblaba pues, a los reyes. No. Era un hombre que estaba investido de la gracia de Dios. Aleluya. Sabía Juan que el que lo había traído a este mundo era poderoso. Alabado sea Dios. Y era lógico. Hermanos, él no tenía envidia, no tenía orgullo, porque él dijo, hermano, que él venía, hermano, como un antecesor, solamente a presentarle al verdadero Dios. Y para eso se necesitaba un hombre de ese carácter. Alabado sea Dios. Se necesitaba un hombre de ese calibre. ¿Me entiende? Porque él sabía que el que venía detrás de él era más poderoso que él. Porque la mayoría de nosotros, hermanos, cuando hay todavía codicia, envidia y todas esas cosas, no queremos que el director supere. Solo mire Saúl con David, mire Saúl con David. Ese espíritu que le estamos usando. Mire cuando ya David comenzó a usarlo y a darle gracia y a darle poder y a decir que ese David había matado sus sacerdotes, mire, y David se mire. Diez miles y a mí me dan miles. Eso quiere decir que ese hombre ya no tenía el poder. Ese hombre ya está arriba de mí. Hermanos, ¿qué enemigo es la envidia? Un envidioso no siente paz. Un envidioso no siente alegría. Un envidioso siempre anda, hermano, preocupado. Saúl estaba preocupado. Este dijo que David está más alto que mí. Este David era más hombre que mí. Este David más con una lamparita que vimos en la iglesia. Ya está bien, hermano, yo le esa lamparita. Ya la vio. Ya vio esa lamparita. Sí, ya la vi. Sí, ya la vi. No, pero esa vida que esa lamparita. Mire, ese de los ricos. Mire que lo vio. Ya lo vio. Sí, ya lo vi. Ese de los ricos, yo lo preferí. Alabado sea Dios. Si el papá de nosotros es el dueño del oro y de la plata, es el dueño de todo el universo. Alabado sea Dios. Y él, a quien quiere salsa y a quien quiere amarte, que va a venir a nosotros. Hermanos, Juan el Bautista tenía características diferentes a las de los hombres. Diferentes. Porque en primer lugar era un hombre humilde. Humilde. La persona humilde, hermano, hasta en su forma de caminar se conoce. Hasta en su forma de vestir se conoce. Mire, porque cuando uno quiere, hermano, ser de ese espíritu de arrogancia, quiere que todo el mundo lo vea solo a él.
ya se pegó con un canto de alabanza. Sí. Ajá. Mire, y ya se pegó con un canto de alabanza. Mire, así como cantaban en esa palabra, para que nadie dijo una amiga. Nadie dijo una amiga, pero mire, todos estaban reverentes. Señor, hermano, por eso, el que da la gracia viene de arriba, todo lo perfecto y todo lo bueno viene de arriba. De Dios me da la gracia. Aleluya. Pero en esa forma nosotros debemos, como lo dice el pensamiento, anhelar la presencia de Dios. Porque si yo no la anhelo, si yo no deseo superar, vivir espiritual, crecer en vivir espiritual, hermano, que la presencia de Dios esté en mi vida, yo no voy a desear nada. Todo el tiempo voy a andar deseando las cosas, solo fijándome en lo secular, solo fijándome en lo material, solo fijándome en lo que perece, solo fijándome en lo de la tierra. Pero si yo anhelo la presencia de Dios, vamos a tener el espíritu de Juan. Uno anhelaba, hermano, cosas materiales, cosas seculares, cosas de esta tierra. No, él dependía de Dios. Aleluya. Alabado sea, él dependía de Dios. Y sabe, cuando Jesús vino, como dije, era el precursor y él iba a presentar a Jesús. Cuando Jesús se presenta en el final, hermanos, se necesitaba humildad para eso. Sí, porque de lo contrario se le hubiera salido de tocar a Juan lo que estaba diciendo. Alabado sea Dios. Cuando Jesús aparece, Juan tenía espíritu de Dios. Y cuando Juan vio a aquel personaje, ¿sabe qué dijo Juan? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, me imagino que Juan señalando a ese gran personaje. Alabado sea. Y él sabía que ese personaje, por naturaleza, era más grande que él. Porque eso es lo que cuesta, hermano. Dominar esta arrogancia, dominar esta carne, dominar este espíritu de soberbia. Hermano, eso es lo que cuesta. Hacer morir lo viejo, hacer morir esta naturaleza. Esto es lo que cuesta. ¿Y sabe qué dijo Juan? Cuando Jesús llega y le dice, Juan bautiza. Juan bautiza. No es tu yo es necesario ser bautizado por ti y por quienes aquí. Aleluya. Alabado sea Dios. Yo no soy digno, le dijo Juan, de desatar de una correa de su pasado. ¿Cómo ve ese hombre usted a la par de Jesús? No soy digno ni de desatar una correa de su calzado. Imagina en qué posición